Imagina un filósofo que escribe más de 700 obras, o sea, una producción literaria que es una auténtica barbaridad. Una locura, ¿sí? Y ahora imagina que de todo ese trabajo no sobrevive ni un solo libro completo. Nada. Cero. Pues ese es Crisipo de Solos, un tipo tan influyente que en la antigüedad se decía una cosa muy clara. Dila. Si no hubiera existido Crisipo, no habría existido la Estoa. Vamos, una frase que lo deja clarísimo. Este hombre era la viga maestra de todo el edificio. Sin él, las ideas de Zenón, el fundador, pues seguramente se habrían quedado en intuiciones brillantes, pero muy dispersas. Claro. Crisipo fue quien lo convirtió en ese sistema blindado que luego inspiró a Séneca, a Epicteto, a Marco Aurelio. Justo. Y a eso vamos hoy. Queremos meternos en el núcleo del estoicismo original, el de verdad, a través de su arquitecto y de un concepto que es la clave de todo, pero que a menudo se nos escapa. El pneuma. El pneuma, el aliento vital. Y para analizarlo nos vamos a apoyar en varios textos. Tenemos fragmentos académicos sobre Crisipo, un análisis muy bueno sobre la filosofía de la respiración que nos pone el pneuma en su sitio. Y para que no todos sean flores, Exacto. Las críticas afiladísimas de un adversario de la época, Plutarco. el objetivo, yo creo, es entender qué significaba de verdad ser estoico en el siglo III a.C. Mucho antes de los hashtags. Muchísimo antes, sí. Es un viaje para ver cómo intentaron construir un sistema que lo explicara todo. O sea, desde el movimiento de las estrellas hasta por qué te enfadas en un atasco. Querían unificarlo todo, física, lógica y ética. Pues empecemos por el hombre. ¿Quién era este Crisipo? Sabemos que fue el tercer líder de la escuela estoica, después de Zenón y Cleantes. Sí. Y que los estoicos romanos, los que todos conocemos, lo citaban sin parar. Era su referencia. Totalmente. Y es que era una máquina. Se dice que no pasaba un día sin escribir 500 líneas. ¡Qué barbaridad! Pero no era solo un académico encerrado, ¿eh? Era un polemista temible, con un ingenio y una capacidad para el debate que, volvía locos a sus rivales. Y su gran aportación fue esa, la de sistematizar. Esa fue la clave. Cogió las ideas que flotaban y las ensambló con un rigor lógico brutal. Por eso, por los fragmentos que nos quedan, sabemos que el estoicismo no era una colección de consejos. No, era un proyecto filosófico total. Exacto. Y con aportaciones que 2 milenios después siguen sonando increíblemente modernas. Pues a ver, cuéntame una. Pues fíjate, su trabajo en lógica proposicional, para que nos entendamos, es básicamente el tatarabuelo de la lógica del sí, entonces, que usan hoy los ordenadores. No me digas. Sí, estaba analizando la estructura misma del razonamiento, un avance brutal. Y luego está su defensa del compatibilismo. Uf, esa palabra ya suena más complicada. Suena, pero la idea es potentísima y nos sigue rompiendo la cabeza hoy. A ver. Crisipo te diría que el guión de tu vida ya está escrito por el destino, por el logos universal. Cada escena, cada diálogo, todo. ¿Vale? Determinismo puro. Sí, pero aquí viene el giro. Aunque el guión esté escrito, tú sigues siendo el actor que tiene que interpretar su papel. Tienes la libertad de hacerlo con dignidad y virtud. O de hacerlo fatal. Exacto, de forma torpe y viciosa. La obra es la misma, pero tu actuación, tu forma de vivir ese guión, es tuya. El destino y la libertad no se excluyen, colaboran. Esa idea por sí sola ya da para pensar mucho, ¿eh? Y para entender ese guión cósmico, tenemos que volver a esa palabra. Al pneuma. Al pneuma. Suena a algo muy etéreo, a espíritu, pero para los estoicos era todo lo contrario. Crisipo decía que era una mezcla de fuego y aire, algo físico. Correcto. Y esto es lo más importante de todo. El libro Vivir del aire, pensar la respiración lo explica genial. El pneuma es el pegamento del universo. ¿El pegamento? Sí, una sustancia material, sutilísima, que lo impregna todo y le da cohesión. Es lo que hace que una piedra sea una piedra y no un montón de polvo. Vale. Y en los seres vivos es lo que posibilita la vida y el pensamiento. Es literalmente el vehículo del logos, de la razón universal. Espera, aquí es donde me cuesta un poco seguirles. Si el pneuma es algo físico, como el aire, ¿cómo puede ser el vehículo de la razón? Y si el alma está hecha de pneuma, eso significa que mi alma es un objeto. Sí. Que se podría, pesar. Tocar. ¿Suena a ciencia ficción? No es ciencia ficción, es una física radical. Y tu pregunta da en el clavo de su corporeísmo. ¿Corporeísmo?
Para un estoico, lo único que existe de verdad, lo único real, es lo que puede actuar sobre otra cosa o sufrir la acción de otra cosa. Y eso solo lo hacen los cuerpos. O sea, que si existe, tiene cuerpo. Por lo tanto, todo lo que existe es un cuerpo. Y cuando digo todo, es todo. Una piedra, el alma, y aquí viene lo fuerte. A ver, Incluso las virtudes como la justicia o la valentía. perdona, ¿la justicia es un cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo es eso? No es que la puedas tocar como una mesa, pero sí que ocupa un espacio y tiene una cualidad física. Para ellos, la virtud era literalmente un estado de tensión del pneuma en tu alma. ¿Tensión? Un alma virtuosa era un alma tensa, bien afinada como la cuerda de una lira. Y el vicio, por el contrario, era un alma flácida, sin tono. O sea, una visión de la moral completamente física. Radicalmente física, ¿sí? Un momento. Entonces, si el universo entero está hecho y conectado por esta sustancia física, por el pneuma, y nuestra propia alma es parte de ella, la conclusión es Dilo. que el cosmos entero es un único y gigantesco ser vivo, un organismo. Has dado en el centro de la diana. Y nosotros no somos individuos aislados. Somos como células de ese gran cuerpo cósmico. Menuda pasada. Esa es la base de todo su ética. La famosa máxima estoica, vivir en coherencia con la naturaleza, no es un eslogan ecologista, ¿sabes? No, claro. Significa vivir de acuerdo con tu propia naturaleza racional, tu pneuma individual bien afinado, en perfecta armonía con la naturaleza racional del todo. El logos universal. O el pneuma cósmico. De hecho, Crisipo identifica esta razón que lo impregna todo con Zeus. No un dios con barba en una nube, sino la racionalidad del propio universo. Vale, entiendo la conexión teórica, pero ¿no es un salto de fe gigantesco pasar de el universo es un ser vivo racional a, por tanto, no debes enfadarte cuando pierdes el autobús? Me parece que ahí faltan pasos, ¿no? Es un salto, sí, pero para ellos era lógico. Si entiendes que el autobús perdido es una parte necesaria e inevitable del guión perfecto del cosmos, un guión escrito por una razón infinitamente superior a la tuya, Ya. enfadarte es tan irracional como gritarle a la lluvia para que pare. Es una rebelión inútil contra la realidad. Tu único poder es aceptar ese hecho. Actuar bien tu papel. Justo eso. Claro. Y cuando oyes hablar de un sistema tan completo, tan metafísico, es imposible no pensar en la versión que nos ha llegado hoy. La de los blogs de productividad, sí. Esa, la de los manuales para ser más resiliente. ¿Estamos hablando de la misma filosofía o es otra cosa? Esa es la pregunta del millón, claro. Y las fuentes nos dicen que no es lo mismo. A ver, ¿por qué? El estoicismo clásico era un sistema integral. La ética era la joya de la corona, sí, pero se apoyaba en dos columnas enormes, una lógica rigurosa y, sobre todo, una física, una cosmología. El objetivo era la virtud. ¿Y el moderno? El estoicismo moderno es, en su mayor parte, una interpretación selectiva, práctica y terapéutica. Se ha cogido la parte ética, la caja de herramientas psicológicas, y se ha desconectado de su fundamento metafísico. Claro. Se enfoca en gestionar emociones, en el bienestar, lo cual es útil, no digo que no. Pero es una simplificación. Conceptos como la ataraxia. La imperturbabilidad. Eso es. Para Crisipo era un estado que venía de comprender tu lugar en el cosmos. Hoy, a menudo se traduce como tranquilidad emocional. Es como si cogieras el motor de un Fórmula 1, con toda su complejidad, y lo usaras solo de pisapapeles de lujo. Es una analogía perfecta. Funciona para eso, pero te estás perdiendo el 99% de lo que es. Tal cual. Los textos clásicos son densos, sistemáticos. Los modernos van al grano porque su objetivo no es explicar el universo, es ayudarte a gestionar tu semana. Ahora, que no parezca que en la antigüedad todo el mundo se creía este sistema tan perfecto. Para nada. Había críticos muy feroces, y uno de los más inteligentes era Plutarco, que era platónico y les tenía unas ganas a los estoicos. Tremendas, sí. Y sus críticas, que están en su tratado Las contradicciones de los estoicos, van directas a la yugular. No se anda con rodeos, vamos. No. Una de sus acusaciones principales es la de hipocresía. Acusa a Zenón, a Cleantes y al propio Crisipo de pasarse la vida escribiendo sobre lo importante que es participar en la vida pública, ser buen ciudadano o gobernar. Mientras ellos vivían totalmente retirados. Exacto, dedicados al estudio. El clásico, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Tal cual.
Y Plutarco se ceba con eso. Les dice, estáis todo el día teorizando sobre el deber cívico desde vuestro despacho. La crítica eterna al intelectual en su torre de marfil. La misma. Y para rematar, cita al propio Crisipo, que en un texto admite que, en el fondo, la vida dedicada al estudio es una vida placentera. Uf, eso es un golpe bajo. Para Plutarco es el colmo, porque los acerca peligrosamente a sus grandes rivales, los epicúreos, para quienes el placer era el fin de la vida. Durísimo. Y Plutarco no se quedaba ahí, ¿verdad? También atacaba el núcleo de su teología. Ahí la crítica es demoledora. Por un lado, Crisipo dice que la providencia divina, ese logos, gobierna el mundo de forma perfecta y para el bien. Todo pasa para bien. Sí, pero al mismo tiempo, el propio Crisipo reconoce que la inmensa mayoría de la gente es malvada e infeliz. Vaya. Y Plutarco, con una ironía finísima, pregunta, ¿cómo puede ser que el director del universo sea perfecto si casi todos sus administrados, los seres humanos, viven en la peor de las condiciones? Es una pregunta muy incómoda, ¿eh? ¿Y cómo respondían a eso? Es muy complicado. La respuesta estoica es que el mal moral es culpa del mal juicio de los individuos, pero Plutarco diría que eso es escurrir el bulto. Claro. Y la cosa no acaba ahí. Ataca también la naturaleza de los dioses estoicos. Crisipo afirmaba que todos los dioses que la gente adoraba, Apolo, Atenea, Hera, eran mortales. Espera. ¿Cómo que dioses que mueren? Eso para un griego del siglo III a.C. debía sonar a herejía pura. Exacto. Era dinamitar la base de la religión popular. Crisipo explicaba que esos dioses eran solo manifestaciones temporales del pneuma cósmico. ¿Y que como todo lo demás en el universo? Excepto el fuego logos primordial, que es Zeus, estaban destinados a ser destruidos en la conflagración universal, la expirosis. El gran incendio que reinicia el ciclo. Para Plutarco, esto era un disparate. La idea más básica que cualquiera tenía de un dios es que es inmortal. Afirmar que los dioses mueren era una contradicción teológica insalvable. O sea que, resumiendo, tenemos un cuadro mucho más complejo. Por un lado a Crisipo como el arquitecto de un sistema filosófico brutal, totalizador, Sí, donde todo el cosmos es un ser vivo conectado por un aliento físico y racional, el pneuma. Por otro, hemos visto la diferencia abismal entre esa visión y las versiones light que circulan hoy. y finalmente, Y finalmente, gracias a Plutarco, vemos que este edificio monumental ya en su época tenía grietas, contradicciones entre lo que predicaban y cómo vivían. o dentro de su propia teología. Exacto. Es una imagen mucho más real y, la verdad, más fascinante. Mucho más. No era una filosofía de frases bonitas para tazas, sino un intento audaz, casi sobrehumano, de darle un sentido racional a todo. Pero esa ambición lo hacía vulnerable. Y esa vulnerabilidad nos deja con una última idea, una reflexión final que se deriva de su cosmología y que es quizá la más inquietante de todas. Dispara. Como hemos dicho, los estoicos creían en un universo cíclico. Todo se quema en una gran conflagración, la expirosis, y luego renace. ¿Sí? Pero el punto clave es que no renace de cualquier manera. Renace para repetir exactamente el mismo ciclo, átomo por átomo, evento por evento. O sea, esta misma conversación. Ya ha ocurrido infinitas veces y ocurrirá infinitas veces más. Todo está determinado. Y esto nos deja una pregunta para quien nos escucha. Si todo, absolutamente todo, ya está escrito en un guión cósmico que se va a repetir por toda la eternidad, ¿qué valor real tiene el esfuerzo moral individual? ¿Conserva algún sentido elegir la virtud si esa elección no era realmente una elección, sino una línea de diálogo inevitable en una obra que se representará idéntica para siempre?